Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. De la mañana ya con 36 minutos. Es miércoles y es momento de escuchar la participación de la doctora Teresa García Gasca aquí en este espacio de Presencia Universitaria. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla. Muy buenos días, Marco y Alfredo. Muy buenos días a todas y a todos igualmente. Muy contenta, Marco. Fíjate que ayer estuvimos en San Juan del Río en la presentación de un libro de la doctora Nuria Peña, que es profesora de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, quien en conjunto con 31 universidades del país hicieron una investigación muy interesante sobre mujeres empresarias, jóvenes mujeres empresarias. Nosotros participamos a través de la doctora Claudia Cintia Peña, de la Facultad de Contaduría y Administración, y es un tema muy interesante porque justamente en la participación que tuve yo para comentar el libro, decía que ahorita van a ver las cifras, que son muy interesantes, pero que nunca tomamos en cuenta esa parte. Le damos mucha importancia al emprendimiento, decimos que debe ser un ancla importante para el desarrollo y demás, pero no hemos hecho el análisis suficiente como lo hacemos, por ejemplo, con las mujeres en la ciencia o en otros ámbitos. Entonces, este ejercicio que hizo la doctora Nuria Peña en colaboración con todas las universidades nos da cuenta justamente de la brecha que hay también a nivel de las mujeres empresarias. Entonces, les platico un poquito y al final una reflexión también sobre este pasado 11 de marzo en la universidad. Entonces, bueno, vamos a iniciar con unas imágenes que les preparé. Entonces, este libro que se llama Los obstáculos que tienen las estudiantes universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa, que es coordinado por la doctora Nuria Beatriz Peña Ahumada de la Universidad Tecnológica San Juan del Río, nos habla justamente de qué problemas se encuentran las estudiantes, jóvenes estudiantes mujeres, que tienen una pequeña o microempresa y que por alguna razón encuentran obstáculos en el camino. Nos platica el libro que hay 5.4 millones de micro y pequeñas empresas en México, que corresponden al 99% de todas las empresas. 95% son microempresas y 4% son pequeñas empresas. Económicamente hablando, solamente el 0.8% corresponde a medianas empresas y el 0.2% a grandes empresas. De las micro y pequeñas empresas, 31.14% son dirigidas por mujeres y dieron empleo en el 2023 a casi 3 millones de personas. Entonces es un tema bien importante. En México, la población global de mujeres es del 51.2% y las mujeres que estudian un nivel superior en México es del 51%, de acuerdo al INEGI. Sin embargo, aquí viene el dato importante. Solo 4 de cada 10 mujeres participan en la economía en México, mientras que 7 de cada 10 hombres lo hacen. Entonces, un porcentaje importantísimo de mujeres, pero no tienen el mismo impacto a nivel económico. Entonces, ¿qué está pasando? Es igual, hablamos de un tema de brecha de género que tenemos ahí. Entonces, se arma este estudio en la siguiente imagen, que pregunta, pues, ¿cuáles son los factores que se convierten en barreras que las mujeres se enfrentan al momento de insertarse en el campo profesional? Tanto pisos pegajosos, es decir, aspectos de la vida que no permiten que las mujeres avancen, los estereotipos y cuestiones sociales, así como techos de cristal. Y se realizaron entonces entrevistas a universitarias que dirigen una micro o pequeña empresa en México, no a las que no a las que están en autoempleo, es decir, a las que venden por catálogo, no, sino a las que realmente dirigen una micro o pequeña empresa. Las que han creado un ente jurídico, tienen trabajadoras, tienen... Ajá. Podrían no tener empleados, pero que estén ellas al frente, no que sean empleadas por otro lado, no autoempleo, pues. Esto se realizó en mayo del 2022 o inició en mayo del 2022. Se participaron en este ejercicio 31 universidades del país,
Se realizaron 986 entrevistas a nivel cualitativo, lo cual aquí quiero enfatizar porque usualmente los trabajos cualitativos, científicos cualitativos, tienen pequeñas muestras porque es bien difícil analizar todo la estructura, porque hay que analizar respuesta por respuesta. Y lo que hizo la doctora Nuria Peña fue generar una plataforma de análisis para análisis cualitativo que también va ella a patentar. Y a través de esta entrevista de 24 preguntas se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces vamos a ver los resultados. Aquí les muestro, es una diapositiva con mucha información, nada más quiero que ustedes sepan que la propia encuesta encontró 14 obstáculos base que las mujeres tienen, más 7 obstáculos que diferentes universidades encontraron. Entre los obstáculos que las universidades encontraron, es decir, al total fueron 21 obstáculos. Entre los obstáculos que las universidades encontraron, nuestra universidad encontró 2. Uno que tiene que ver con las instituciones de educación superior, es decir, con el tema educativo, que es la capacidad de concentración en actividades empresariales académicas. Es decir, no estamos dando suficientes tiempos y a lo mejor habilidades para que puedan concentrarse en sus 2 funciones, como estudiante y como empresaria. Pero otra que tiene que ver con género, que es la falta de confianza en sí mismas, que está relacionada con una cosa que se llama el síndrome de la impostora, es decir, el no creerse capaz, ni siquiera merecedora de tener la oportunidad de desarrollar un trabajo específico, en este caso una empresa. Entonces, esto se presentó en Querétaro, o sea, es una particularidad de Querétaro en particular, entonces muy interesante que se hayan encontrado. Entonces, bueno, vamos a ver, en la siguiente imagen, las características promedio de la población, edad 22.89 años en promedio, la mayor parte, 84.25% solteras, esto es a nivel nacional, 10.7 casadas, 0.7 divorciadas y en concubinato 4.2%. Y su nivel, bueno, si tienen hijos o no tienen hijos, 84%. Entonces el resto, si tiene hijas o hijos. Estudiantes de TCU, 18.26%, de licenciatura 75%, en números cerrados, maestría 5% y doctorado 1.5%. Ese es en general el perfil de la población estudiada. Después tenemos de las micro y pequeñas empresas que se encontraron, tenemos que el promedio de personas contratadas es de 3 personas, de mujeres contratadas de 2 mujeres y de familiares contratados de 1.26 familiares contratados. Y el tipo de modalidad, si es mixta, si es empresa mixta, es decir, que atiende de forma física o virtual, si es física o si es virtual, la mayor parte atienden de forma mixta, 48.73% contra 37% física y el resto 13% virtuales. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que a nivel nacional se encontraron? Solamente voy a mencionar los primeros 5. El primer obstáculo en la siguiente imagen es un obstáculo relacionado con cuestiones de formación. En la siguiente imagen ya estamos en los obstáculos. La doble jornada empresarial y formación académica, es decir, las mujeres están encontrando problemas, en la siguiente imagen, porfa, si nos siguen acá en producción. Las mujeres están encontrando dificultades para conciliar la doble jornada. No pueden conciliar sus tiempos para la dedicación empresarial con sus tiempos para la formación académica. El siguiente obstáculo son factores económicos y aquí nos platicaba la doctora Nuria Peña ayer que solamente 3 de cada 10 créditos para micro y pequeñas empresas se dan a mujeres. Entonces, este es un dato bien interesante. Y si recordamos que solamente el 31% de las micro y pequeñas empresas son dirigidas por mujeres, coincide también con este dato. La falta de experiencia, problemas de gestión de recursos humanos y desventajas de clases presenciales. Esto tiene que ver también con cuestiones educativas, es decir, la pandemia nos dio unas ventajas al momento de presentarnos la opción de las clases virtuales y al regresar a las clases presenciales esto fue mucho más complicado. Esos son los 5 primeros obstáculos de acuerdo a la categorización que se encontraron a nivel nacional. Ahora, a nivel Querétaro, ¿qué encontramos? Igualmente en la siguiente imagen,
tenemos que el 80.6% son personas solteras, 9.7% casadas y 9.7% en concubinato, y no tienen hijos 87%. Aquí el 70%, el 71% en números cerrados está a nivel licenciatura y 29% a nivel maestría. No hubo personas con TCU ni con doctorado. Pero cambiaron un poco los obstáculos. Para las mujeres en Querétaro, el primer obstáculo es la doble jornada, igualmente empresarial, formación académica, también los factores económicos, también la falta de experiencia, la competencia también es un problema, y la triple jornada. La triple jornada tiene que ver con las mujeres que tienen hijos. Es decir, que todavía es más difícil para ellas conciliar el factor empresa, el factor escuela y el factor cuidado de los hijos. Aquí el cuidado de los otros es el quinto lugar, a diferencia de nivel nacional, en donde el cuidado de los ojos todavía, el de los otros, se iba ya a los últimos lugares. Y en el lugar número 13 es en donde aparece la falta de confianza en sí mismas. Entonces, es un libro muy interesante en donde nos muestra que, así como a nivel de las ciencias hemos comentado que únicamente el 30% de quienes participan en ciencia en México y en el mundo están alrededor del 30% son mujeres, pues aquí también alrededor del 30% son mujeres empresarias. Entonces tenemos una brecha muy similar que a lo mejor no habíamos visibilizado lo suficiente, y que este trabajo de la doctora Nuria nos permite valorar otro aspecto importante de las brechas que tenemos para el desarrollo profesional y personal de las mujeres en México. Entonces, bueno, pues el trabajo va a seguir. Ahora van a hacer este mismo ejercicio, pero con varones. Y yo le sugería a la doctora Nuria que lo hiciéramos con jóvenes investigadoras que ya tienen sus posgrados y que no pueden acceder a sus plazas, no pueden entrar al SNI, o qué problemas están encontrando en sus caminos. Entonces, esa es la plática que les traigo hoy, y una reflexión final. En la siguiente imagen. Miren, como ustedes saben, se publicó por parte de nuestra universidad que se trasladaba el día 9 de marzo de un día sin mujeres al 11 de marzo, porque el 9 de marzo fue sábado. Y hubo una protesta por parte de estudiantes en dos campus, aquí en la explanada de Rectoría y en el campus Juriquilla. Y lo que ellas presentaban, la protesta que presentaban, además de los tendederos, que son parte de la protesta natural de esos días, es una protesta que decía: nuestra voz no pide su permiso. Entonces nos abocamos a revisar un poquito cuál era el sentir de las jóvenes, sin que nosotros interviniéramos en lo más mínimo, pero sí vimos algunas entrevistas que les hicieron por parte de algunos diarios, como El Universal. En la siguiente imagen, las chicas decían que el paro nacional de mujeres está programado para un día después de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, porque la fecha es simbólica. Después del estruendo de la marcha viene el silencio, y el silencio es justamente el contrapeso. Y entonces ellas decían que la fecha no debió moverse porque no se trata de un puente, no es un día de descanso, sino un día de lucha. Y tienen toda la razón. Sin embargo, también dicen: las autoridades deben entender que se equivocan cuando en un comunicado expresan que dan permiso, que respaldan o que apoyan para faltar. Eso va en contra del sentido de la protesta. Aquí yo sí quiero hacer una reflexión, porque si la institución no se uniera a estas causas, si el movimiento no tuviera el apoyo institucional, no podrían tampoco protestar todas nuestras compañeras administrativas. ¿Cómo podrían ellas faltar un día en protesta y hacer el silencio en protesta, que finalmente, aunque no fue 9 de marzo, fue un día de protesta laboral para nuestras compañeras, y que en ese sentido para nuestras compañeras es importante? De otra manera, ellas no podrían gozar de ese mismo derecho que tienen a la protesta. Las estudiantes lo pueden hacer el día que ellas decidan, porque puede ser sábado, domingo o miércoles, pero nuestras trabajadoras administrativas, nuestras docentes, no tienen esa misma oportunidad, y me parece que es ahí en donde no se está midiendo de la misma forma
la ventaja que se tiene que la institución sea la que apoye estas causas. Finalmente son protestas y causas legítimas de las mujeres, pero la institución las toma y eso es importante y no se está tomando tampoco en cuenta. Entonces, es simplemente una reflexión. Tienen razón las jóvenes en decir que la fecha no se debió haber cambiado, pero creo que les falta pensar en las otras mujeres universitarias que no podrían protestar si la institución no se sumara a estas causas. Doctora, pues muy interesante como siempre. Gracias, Muchas Marco. gracias. Nos vemos la próxima Alfredo. semana. Sí, encantada. Gracias. Muchas